Bienvenido a la lectura de la lección bajo el título El juicio ejecutivo, leyendo del título general El proceso del juicio. Y leemos entonces. Durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez severo y punitivo. La tendencia actual es a describirlo como un padre amoroso y permisivo, que nunca castiga a sus hijos. Sin embargo, el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía, y la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. El proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia, atributos que derivan de su amor incondicional. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva, final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Hubo juicios punitivos limitados, por ejemplo, la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo, Apocalipsis 12, 7 al 12. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Génesis 3, el gran diluvio, Génesis 6 al 8, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Génesis 19, Judas 7, la muerte de los primogénitos en Egipto, Éxodos 11 y 12, y la muerte de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11. Por lo tanto, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Lee 2 de Pedro 2, 4 al 6 y 3, 10 al 13. Estos pasajes cómo nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final. ¿De qué modo sugieren la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna, lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella? Viendo el bosquejo del comentario bíblico, 2 de Pedro capítulo 2 y capítulo 3. Veamos. En el capítulo 1 hasta el versículo 11, saludos e introducción. Vamos a ver un poquito, solo un párrafo que nos dice acerca del tema de 2 de Pedro. El tema, como el de 1 de Pedro, es pastoral. El autor exhorta a sus lectores a continuar creciendo en la gracia y en conocimiento espiritual para que se pueda cumplir el propósito de Dios en su llamamiento y elección. Interesante como nos dice ahí, elección. Me pregunto si tendrá que ver con el juicio investigador. Dice aquí también crecer en la gracia. Es interesante ese punto. En el capítulo 1 los anima refiriéndose a su propia experiencia y a la palabra profética. En el capítulo 2 los amonesta contra los falsos maestros. En el capítulo 3, después de tratar el rechazo de la promesa del retorno de Cristo por parte de los burladores, concluye con una afirmación de la certidumbre de la segunda venida y una exhortación a fin de que estén preparados para ese gran acontecimiento. Amén. Parte 2, propósito de la epístola. Hay 3 puntos aquí. Fortalecimiento de los creyentes en la verdad presente. Confirmación del Evangelio mediante un testimonio personal. Confirmación del Evangelio por la profecía. 3. Advertencias contra falsos maestros. Y aquí es donde entramos a nuestros versículos del versículo 4 al 6, del capítulo 2. Primero, falsos maestros y sus herejías engañosas, hasta el versículo 3. Y luego, versículos 4 al 10, castigo de los impíos, liberación de los justos. Y tercera parte, verdadera naturaleza, vamos a decir letra C para parte 3, verdadera naturaleza de los falsos maestros. Y busquemos o leamos la última sección, que es la 4, la segunda venida de Cristo y preparación para recibirlo.
Entonces, dentro de la advertencia contra falsos maestros, vamos al versículo 4 al 6. Dos, 4 al 6, dice aquí. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Interesante como dice aquí, arrojado al infierno, y describiéndolo como prisión de oscuridad, reservación para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia. Heraldo quiere decir quien proclama, es decir, proclama justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, y leemos hasta el 10. Y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Luego, una vez más leemos para el capítulo 3, nos dice el comentario bíblico, la segunda venida de Cristo y preparación para recibirlo, lo cual incluye la referencia al testimonio de los profetas y los apóstoles, los burladores refutados por los hechos del diluvio, certeza del regreso de Cristo, exhortación a vivir santamente en anticipación del advenimiento. Vamos a ver versículos 10 al 13. Nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De la segunda lectura podemos ver de que si va a haber un cielo nuevo con tierra llena de justicia, entonces ¿cómo podrían haber almas que tienen el tormento para siempre? Eso no sería justicia. ¿Cómo se les inculparía por años de maldad, siglos de castigo o milenios? Y también que nos dice aquí, bueno, vamos a ver lo que nos dice la lección, pero podemos ver verbos tales como
destruir, o más, bueno, la palabra destrucción, pero en forma de verbo es destruir, y también consumir. Vamos a ver aquí. Esto es en inglés, Manuscript Releases, de Elena White. La bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia y su misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. No le corresponde a un hombre, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo para morir por los culpables, porque su ley era inmutable, dictarle a Dios. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna, lo hizo. Incluso a un gran costo personal. Grandísimo. Los que se pierden, en última instancia, tomaron decisiones que los llevaron a este final desafortunado. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos y no el tormento eterno, va en contra del carácter de un Dios amoroso es simplemente errónea. Es el amor de Dios, y solo el amor de Dios, lo que también demanda justicia. Ahora, ¿el amor a el culpable o el amor a la víctima? No dice aquí eso, o a los dos. A ver, ¿quién puede opinar? Y me escribe, ¿eh? La cruz en sí, ¿qué nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos? Gloria a Dios. Bueno, aquí voy a mencionar mi opinión en cuanto a esta frase de el amor de Dios, lo que demanda, y solo el amor de Él, la justicia. En Nahum nos dice que el pecado o la rebelión no se volverá a levantar. El que el universo vea el castigo del pecado hará que no quieran pecar más aún, y entenderán más la gravedad del pecado. Y todos los que han sido como hijos de Dios vituperados, dice Pedro o la carta de Pedro, de que Jesús entregaba todo en las manos de Dios. Es decir, la venganza es de Dios. También lo dice Romanos. Así que, por amor a la persona que hizo el daño, por amor a la persona que recibió el daño, es lo que quise decir. Y pues por amor a la persona que hizo el daño, diremos de que para que no viva en sufrimiento de vivir para siempre en el pecado, entonces se le quita la vida. Ahora, hay unas citas que hablan acerca y esto es el espíritu de profecía de los escritos de Elena White, de que aquellos esclavos pues morenos que no conocieron el Evangelio y fueron vituperados, fueron grandemente afligidos por sus amos, que no verán la vida, es decir, no tendrán que sufrir el infierno. Y ahí habla acerca de la misericordia, por misericordia de Dios. Muy interesante. Bueno, lo que sigue va a estar en
idioma inglés, pero leo de que yo pueda conocerles un devocional, página 299 en inglés. El conflicto y el valor, página 53. Lo voy a leer en inglés. Has God, in showing mercy to the sinner, ceased to be just? Has he dishonored his holy law? And will he henceforth pass over the violation of it? God is true. He changes not. The conditions of salvation are ever the same. Life, eternal life, is for all who will obey God's law. Perfect obedience revealed in thought, word, and deed is as essential now as when the lawyer asked Christ, "What shall I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How readest thou? This do, and thou shalt live." Luke 10:25-28. Under the new covenant, the conditions by which eternal life may be gained are the same as under the old. Perfect obedience. Under the old covenant there were many offenses of a daring, presumptuous character for which there was no atonement specified by law. In the new and better covenant, Christ has fulfilled the law for the transgressors of law if they receive him by faith as their personal Savior. Mercy, thank you Lord, and forgiveness are the reward of all who come to Christ trusting in his merits to take away their sins. In the better covenant, we are cleansed from sin by the blood of Christ. The sinner is helpless to atone for one's sin. What if he dies himself? Doesn't that atone the sin? But the power is... But he's of course dead forever. The power is in Christ's free gift, a promise appreciated by those only who are sensible of their sins and who forsake their sins and cast their helpless souls upon Christ. The sin-pardoning Savior. Hallelujah. Be sensible to their sins and forsake their sins, and cast their helpless souls upon Christ. He will put into their hearts his perfect law, which is holy and just and good, the law of God's own nature. The flames is a new reading. The flames that consumed the cities of the plain shed their warning light down even to our time. We are taught the fearful and solemn lesson that while God's mercy bears long with the transgressor, there is a limit beyond which men may not go on in sin. When that limit is reached, then the offers of mercy are withdrawn, and the administration of judgment begins. The judgment of God are soon to be poured out upon the earth. Escape for thy life is the warning from the angels of God. Other voices are heard saying, "Do not become excited, there is no cause for a special alarm." Those who are at ease in Zion cry peace and safety, while heaven declares that swift destruction is about to come upon the transgressor. Thus it was at the destruction of the old world, and when Sodom and Gomorrah were consumed by fire. Wow. We have to escape. On the night prior to their destruction, the cities of the plain rioted in pleasure. Lot was derided for his fears and warnings. But it was these scoffers that perished in the flames. That very night, the door of mercy was forever closed to the wicked, careless inhabitants of Sodom. Wow. Careful to those that say we are not yet to get out of the big cities. We are left off here with the saying that he that recognizes his sin and casts them to Christ and seeks for his help is to receive a personal Savior, and the righteousness of God becomes our own. His nature becomes our own. Praise God for his gift of eternal life in Christ. Amen. Hallelujah.